Hola vagabundos del internet, llegó el momento de desmentir otra de esas curiosidades falsas que son ampliamente esparcidas por la comunidad. Hace un tiempo atrás hice un video explicando por qué el Chrome Digizoid y el Chrome Digizoid son lo mismo. Esto con la idea de desmentir y romper de una vez por todas esa idea que tenía el fandom en la cabeza de que estos metales eran cosas distintas, a pesar de que todo indicaba de que sí eran lo mismo. Y considerando lo bien que le fue ese video, tomando en cuenta mis expectativas de que nadie lo iba a ver, me parece que sería interesante volver a tocar estos temas e intentar desmentir otra de esas grandes curiosidades falsas que todo el mundo parece predicar en el fandom como si fueran una realidad absoluta. Y en esta ocasión nos toca hablar sobre el caso de Vitamer y los derechos de autor. Para los que no estén relacionados con este tema, les explico rápidamente. En el manga de Vitamer, el primer manga de la franquicia que salió en el año 1998, aparecieron un montón de Digimon nuevos. Muchos Digimon debutaron en ese manga, y varios de esos Digimon nunca salieron de ese manga. Por lo tanto, mucha gente se estuvo preguntando durante mucho tiempo por qué ocurría esto, por qué tantos Digimon que se encontraban dentro del manga de Vitamer no eran utilizados en ningún otro producto. Y cuando eran utilizados, parecían haber ciertas restricciones sobre cómo eran utilizados, como por ejemplo el caso de Demon en Digimon Adventure 02, donde no utilizaron su diseño original, sino que modificaron su diseño para que llevara una capa puesta y no pudiéramos verlo. Esto llevó a un montón de teorías intentando explicar por qué sucedían estas cosas, y todo este tema llegó a su peak con el caso de Ulforce Vidramon y DMO. Hace un par de años atrás, DMO, o Digimon Masters Online, un juego de Digimon coreano, anunció de que iba a utilizar el modelo 3D de Ulforce Vidramon modo futuro, un Digimon que desde su aparición en el manga de Vitamer nunca más volvió a ser utilizado en absolutamente nada más. Esta era la primera ocasión en la que lo veíamos fuera de Vitamer. ¿Y qué pasó? Pues un par de semanas después del anuncio, Bandai se comunicó con DMO y canceló el proyecto, evitando de que pudieran ocupar a este personaje. DMO en su momento explicó a través de una publicación en su página oficial de que esto se debió a un problema con los derechos de autor, lo que llevó a que todo el fandom gritara en unísono ¡Eureka! Al fin encontramos el motivo real de por qué nunca utilizan los Digimons de Vitamer. Es un problema de derechos de autor. Tenja Yabuno, el diseñador de todos estos personajes, debe tener entre sus sucias garras los derechos de estos Digimon y no quiere que Bandai los utilice porque es muy malo y no le gusta el dinero, supongo. No sé, en realidad no sé qué motivo llevaría a una persona a no vender los derechos de un par de personajes que ni siquiera utiliza a una compañía multinacional que estaría dispuesta a pagar mucho dinero por ellos, pero aparentemente esta era la explicación. Todo el mundo estuvo conforme, todo el mundo empezó a replicar esta explicación a cualquiera que preguntara y llegamos incluso hasta el extremo en el que hay personas que dicen de que Vitamer simplemente ya no es canon o no debería ser considerado como un producto de Digimon porque aparentemente los derechos de autor están tras las rejas por culpa de Yabuno Tenja. Y si lograron percatarse de ese pequeño tono sarcástico que tenía en mi voz mientras explicaba todo esto, es probablemente porque aquí se encuentra el error del que hablaremos en este video. ¿Es realmente cierto esto de que los derechos de autor son el motivo por el que los Digimon de Vitamer no están siendo utilizados? Pues, igual como lo hicimos con el video del Chrome Digizoid, comencemos a analizarlo. Uno de los principales argumentos para decir de que algo estaba ocurriendo tras las sombras que nosotros no podíamos ver, que estaba impidiendo que los Digimon de Vitamer salieran de los mangas, era básicamente eso, de que no veíamos Digimon del manga en otros productos. Pero esto, en realidad, no es cierto. Vidramon, Aero Vidramon, Ulforce Vidramon, Neo Devimon, Holy Angemon, Arcadimon en todos sus niveles y Dominimon son algunos de los casos de Digimon que debutaron en Vitamer y que fueron diseñados por Yabuno Tenja y que han sido utilizados ampliamente, algunos de ellos, fuera del manga, desbaratando completamente esta idea de que todos los Digimon de Vitamer diseñados por Yabuno Tenja están encerrados por siempre por toda la eternidad dentro de este manga. Sin mencionar el caso de Taichi, el protagonista, quien aparece y fue diseñado para este manga y que luego fue agarrado por Bandai y ahora lo meten hasta en los cereales. Pero entonces, ¿qué pasa con el diseño de Demon? ¿Por qué le cambiaron el diseño? ¿Por qué le pusieron la capucha para utilizarlo en 02? Pues nada nos dice de que esta capucha no haya existido desde antes, ¿o no? Porque fácilmente el diseño de la capucha pudo haber estado desde Vitamer, pero simplemente decidieron no utilizarla en Vitamer y la terminaron usando para 02. Esto no sería la única vez en el que algo por el estilo habría ocurrido. Veamos el caso de Yesmon, por ejemplo.
Todos conocen a Yesmon, ¿cierto? ¿Mi Digimon favorito? Bueno, así se ve Yesmon. Yesmon debutó en el año 2014, y hasta el año 2017 esta era la única forma en la que habíamos visto a Yesmon. Pero luego llegó Digimon Tree y lo vimos así. Su capa ahora cubre su cuerpo, se ve bastante diferente, aún podemos ver pequeñas partes del diseño original, pero ahora todo su cuerpo está tapado por una capa. Esto que vemos acá no es un rediseño, esto no es un cambio en el diseño de Yesmon por problemas de derechos de autor. Esto simplemente es una forma en la que Yesmon puede presentarse que estaba en sus bocetos originales. Pero como Yesmon solo fue utilizado en más o menos 1 o 2 productos durante sus primeros años de debut, nunca utilizaron este diseño donde ocupa su capa para cubrir su cuerpo. Esto solamente lo pudimos ver por primera vez en Digimon Tree, y este pudo ser fácilmente el caso de Demon. Demon pudo haber tenido desde siempre este cambio de diseño donde tenía una capa que podía utilizar si es que quisiera, pero simplemente no se dio la oportunidad de utilizar esta parte de su diseño en Vitamer, y cuando llegó 02, el anime, pues se dieron el lujo de utilizarlo, así de simple. De hecho, la capa ha seguido siendo utilizada en varios productos más. Apareció en el Digimon Story, apareció en el juego de cartas original, apareció en el juego de Digimon Crusaders y luego en Digimon Gintrix. Por lo que tampoco es que sea algo único de 02, simplemente es un diseño alternativo de Demon. Y bueno, pero entonces, ¿qué ocurrió con Ulforce Vidramon modo futuro? ¿Por qué no lo pudieron utilizar en DMO? Pues es muy fácil, DMO ya nos lo dijo, simplemente no pagaron los derechos de autor. Pero no los derechos de autor a Yabuno, porque Yabuno acá no tiene nada que ver, no pagaron los derechos de autor a Bandai. Digimon Masters Online no es un juego hecho directamente por Bandai, es un juego hecho por una compañía externa que paga derechos de autor a Bandai para poder utilizar a sus personajes en su propio juego. Y para esto, DMO no paga por los derechos de autor en general de todos los Digimon que existen simultáneamente, ellos simplemente pagan individualmente por cada diseño que ellos van a utilizar. Esto lo sabemos porque en la versión global hubo un montón de tiempo en el que los Digimon de Cross Wars no estuvieron disponibles, y esto ocurrió simplemente porque DMO no había pagado los derechos de autor de los Digimons de Cross Wars para que pudieran ser utilizados en Occidente, pero sí en Asia. Y con Ulforce Vidramon modo futuro simplemente se quisieron hacer los desentendidos e intentaron utilizar a un Digimon ilegalmente sin pagar sus derechos de autor, y por lo tanto lo tuvieron que sacar del juego. Pero ¿cómo podemos decir con tanta certeza de que los derechos de autor en este caso pertenecen a Bandai y no a Yabuno? Bueno, por una parte es simple sentido común. ¿Qué tan incompetente tendría que ser Bandai como para permitirle a un tercero tener derechos de autor de sus propios personajes? Por entrevistas sabemos que fueron Bandai y la V-Jump quienes se acercaron a Yabuno para pedirle que hiciera este trabajo, por lo que debió haber ocurrido un error catastrófico a la hora de escribir esos contratos como para que de alguna manera los derechos de autor no cayeran ni en la V-Jump ni en Bandai, sino que en Yabuno, el dibujante. Es básicamente como si una persona que es dueña de un terreno le pagara a un contratista para que construyera un edificio en ese terreno, y el contratista pues contratara a constructores para que trabajaran en la construcción del edificio, y de alguna manera en algún lado del contrato cometieron una pifia tan monumental que ahora el edificio es propiedad de los constructores y no del propietario ni de la constructora, sino de los constructores. ¿Se dan cuenta de lo tonto que suena eso? Pues básicamente eso tendría que haber ocurrido con Vitamer. De alguna forma, ni Bandai ni la V-Jump tendrían los derechos, sino que el dibujante. No tiene sentido. Pero si el sentido común no les es suficiente, podemos revisar otras cosas, como por ejemplo, entrevistas y Twitter. Tenemos esta entrevista con Yabuno, donde se nos explica de que él fue contratado por la V-Jump y por Bandai para dibujar este manga. Luego, más adelante en esta entrevista, se nos explica de que Bandai simplemente llegó y decidió utilizar el diseño de Taichi de Vitamer para el anime porque le pareció adecuado. No le pidieron permiso a nadie porque el diseño ya era de ellos, simplemente lo vieron y lo ocuparon. Cuando se reveló de que Arcadimon iba a ser utilizado en Hacker's Memory, Yabuno Tenya dijo de que se sentía un poco triste porque nadie le había avisado de que unos de sus Digimon favoritos iban a aparecer en este juego. Cuando se le comentó de que ojalá Demon Super Ultimate apareciera en Digimon Tree, él dijo de que ojalá apareciera también, él también tenía ganas de verlo. Y por último, cuando se le preguntó sobre el caso de DMO, su respuesta fue simplemente de que él no tenía idea ni siquiera de qué era DMO. Por lo que, en resumen,
Tenja Yabuno no tiene nada que ver con los derechos de autor de los Digimon de Vitamer. De hecho, está tan desconectado con todo este tema de que ni siquiera se entera de cuando algunos de sus Digimon van a ser utilizados, ni mucho menos cuando ocurren casos como el de DMO. Bandai tiene y siempre tuvo los derechos de autor de todos sus Digimon y de todos sus personajes, incluyendo los Digimon de Vitamer, y por eso pueden darse el lujo de llegar y agarrar cualquier personaje de cualquier producto y utilizarlo cuando se les dé la gana, como lo que hicieron con Taichi. Y por último, en realidad los Digimon de Vitamer no están encerrados dentro de Vitamer. Tenemos un montón de Digimons de ese manga que ya han sido utilizados en un montón de otros productos. Simplemente Bandai es bastante incompetente a la hora de utilizar todos sus personajes y por lo tanto hay varios Digimon que se quedan encerrados dentro de su producto debut. Este no es un problema único de Vitamer, esto pasa con todos los Digimon de todos los productos de Bandai. Así que no, gente, no hay un problema de derechos de autor. Bandai tiene los derechos de todos sus personajes como debería ser y simplemente no es bueno utilizándolos. Espero que hayan disfrutado mucho de este video y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.